Buenas tardes, les damos la bienvenida al 10º coloquio de investigación y posgrado que organiza la Dirección de Investigación y Posgrado de la Universidad Nacional Rosario Castellano. Mi nombre es Jorge García Cisneros y seré quien modera esta mesa titulada IA Generativa, Dispositivos Móviles y Recursos Digitales en EMS, perteneciente al programa de Alejandra Rivera Paguía, Maestría en Intervención Docente Innovadora en la Enseñanza Media Superior, MIDIEMS. Esta mesa está conformada por 2 docentes comentaristas a quienes tengo el honor de presentar. La maestra Ivette del Rosario Cruz Solís es maestra en educación basada en competencias. Sus líneas de investigación están orientadas en habilidades digitales, desarrollo de proyectos tecnológicos. El maestro Ildefonso Palemón Hernández Silva es maestro en economía agrícola, investigador docente y activista en interculturalidad, educación y comunicación popular, pueblos originarios y humanismo. Sus líneas de investigación se encuentran en esos temas, en políticas públicas y en proyectos de inversión social y ambiental. Además de los y las comentaristas, dentro de esta mesa se encuentran estudiantes que presentan sus avances del trabajo terminal que en un momento presentaré. La dinámica del trabajo es que cada estudiante tiene un máximo de 10 minutos para realizar la presentación de sus avances de investigación. Una vez que terminen, los y las comentaristas tendrán 10 minutos cada uno para realizar la retroalimentación que consideren pertinente. Les recuerdo que no hay réplica por parte de las personas estudiantes y que la retroalimentación la deben revisar, analizar y considerar con sus respectivos docentes directores de trabajo terminal. Iniciamos la mesa de trabajo con la presentación de Diego de Jesús Moreno Ramírez, que presentará su trabajo titulado Implementación de modelo pedagógico basado en recursos educativos digitales interactivos, REDI, para fortalecer la atención sostenida y el rendimiento académico en EMS. Adelante, Diego. Muy buenas tardes. Mi nombre es Diego de Jesús Moreno Ramírez, estudiante del segundo semestre de la Maestría en Innovación Docente Innovadora en la Educación Media Superior. El presente trabajo es de intervención y lleva por título Implementación de un modelo pedagógico basado en recursos educativos digitales interactivos para fortalecer la atención sostenida, el rendimiento académico en educación media superior. La propuesta surge a partir de una situación que observé de manera constante durante mi práctica docente. A pesar de que los estudiantes conviven diariamente con la tecnología y utilizan dispositivos de forma permanente, estos a veces son poco aprovechados. Ante esto, surge el interés de diseñar una propuesta de intervención que permita aprovechar la tecnología desde una perspectiva pedagógica utilizando los REDIs. Antes de formular lo que es la pregunta de investigación, fue necesario analizar factores que estaban influyendo en esta problemática. Como pueden observar, no solamente se trata de una sola causa, sino de varios factores y elementos que interactúan entre sí y afectan el proceso de enseñanza-aprendizaje. Uno de ellos es el uso no académico del teléfono celular, ya que durante las clases podemos ver que los estudiantes suelen dirigir su atención hacia aplicaciones o a contenido ajeno de las actividades escolares. Otro aspecto identificado es el predominio de metodologías tradicionales de enseñanza. Aunque estas estrategias siguen siendo válidas en determinados contextos, en muchos casos no corresponde a las necesidades y características de los estudiantes actuales. Es importante señalar que esta problemática no debe atribuirse únicamente a los estudiantes, también proviene de estrategias didácticas utilizadas por el docente y las condiciones del contexto educativo. Precisamente por ello, la presente propuesta de intervención busca atender estos factores desde una perspectiva pedagógica. Derivado del análisis, se planteó la pregunta que orienta el desarrollo de toda la investigación.
¿Cómo contribuye un modelo pedagógico basado en recursos educativos digitales interactivos al fortalecimiento de la atención sostenida y el rendimiento académico en estudiantes del CETIS 22 de Tampico, Tamaulipas? Si bien esta pregunta busca conocer si la incorporación de los REDIs dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje puede generar cambios en dos aspectos fundamentales: la capacidad de los estudiantes para mantener atención y el desempeño académico. Para comprender mejor la dimensión del problema, en esta misma diapositiva se observan unos datos institucionales. En esta tabla hablamos de los estudiantes de cuarto semestre, que es una población de 413, y al corte del primer parcial vemos que 280 de ellos tienen materias reprobadas. Estos datos evidencian que existe una área de oportunidad importante para fortalecer los procesos de enseñanza-aprendizaje mediante estrategias innovadoras. Si bien la importancia de este estudio trasciende el contexto del CETIS 22, ya que la disminución de la atención sostenida es una situación presente en muchos otros planteles de educación media superior. Desde la perspectiva educativa, fortalecer la atención sostenida puede favorecer procesos de aprendizaje más efectivos y reflejar un mejor rendimiento académico. La presente investigación pretende aportar evidencia sobre la relación que existe entre la atención sostenida, el aprendizaje y el uso de REDIs, un campo que aún presenta oportunidades de investigación en este nivel educativo. Asimismo, la propuesta no solamente se limita a describir la problemática, busca diseñar e implementar un modelo pedagógico que puede ser utilizado en otros contextos y por otros docentes. Como pueden observar, el objetivo general busca analizar cómo la contribución del modelo pedagógico basado en REDIs va a fortalecer la atención sostenida y el rendimiento académico en esos estudiantes del CETIS 22. Y asimismo están los objetivos específicos, que me gustaría explicar la lógica que siguen. En primer lugar, el estudio busca conocer las condiciones iniciales de los estudiantes para identificar cómo se encuentra tanto la atención sostenida como el rendimiento académico antes de realizar la intervención. Posteriormente, se implementará el modelo pedagógico basado en REDIs, procurando que estas herramientas no solamente sean un apoyo, sino que formen parte de una estrategia didáctica estructurada que promueva una participación más activa por parte del estudiante. Y finalmente, se analizarán los cambios observados después de la intervención para valorar si el modelo realmente contribuye al fortalecimiento de la atención sostenida y mejorar el rendimiento académico. Para sustentar teóricamente la investigación, fue necesario definir conceptos que constituyen los ejes del análisis del proyecto. Estos conceptos se encuentran sustento en diversos referentes teóricos. Por ejemplo, Ausubel, que aporta la teoría del aprendizaje significativo; Detering y sus colaboradores respaldan la incorporación de los elementos de gamificación para incrementar motivación y participación. Si bien la integración de estos elementos en estos referentes proporciona el fundamento conceptual sobre el cual se diseñó la propuesta de intervención. Una vez establecido lo que es el marco conceptual, se realizó una revisión de investigaciones recientes relacionadas con la temática. Por ejemplo, Gaibor demuestra que existe una relación directa entre la atención sostenida y el rendimiento académico, lo cual confirma la importancia de fortalecer los procesos atencionales dentro del aula. Aunque existen numerosas investigaciones sobre tecnología educativa y otras centradas en procesos de atención, son los escasos los estudios que se presentan en la relación con la atención sostenida y el uso de REDIs. Precisamente es aquí donde se ve un vacío que representa una oportunidad de investigación que busca atender este trabajo y constituye una de las principales aportaciones. Para la investigación se optó por utilizar un enfoque mixto, ya que la naturaleza del problema requiere comprender el fenómeno desde dos perspectivas complementarias. Por un lado, obtener información cuantitativa que va a permitir medir posibles cambios en la atención sostenida y el rendimiento académico. Y por otro lado,
recuperar información cualitativa que ayude a comprender cómo viven los estudiantes el proceso de intervención. En cuanto al diseño metodológico, se eligió la investigación-acción, debido a que este enfoque permite intervenir directamente en la realidad educativa mientras se reflexiona sobre la práctica docente y se generan respuestas de mejora. El proceso se va a desarrollar en 4 fases: diagnóstico, planificación, implementación y evaluación. Y para obtener la información necesaria, se emplearán diferentes técnicas de recolección de datos, entre ellas la observación sistemática, los registros académicos y otros instrumentos diseñados para valorar la atención sostenida y el desempeño académico. Respecto a los avances del proyecto, en este momento se encuentra en la etapa previa a la implementación de la intervención educativa. Los hallazgos preliminares obtenidos durante la revisión documental permitieron identificar que existe evidencia suficiente para considerar las estrategias didácticas apoyadas en Redis que pueden favorecer tanto la atención sostenida como el rendimiento académico. Por ello, la siguiente fase consistirá en aplicar los instrumentos diagnósticos, implementar el modelo pedagógico y analizar los resultados obtenidos para determinar el impacto de la intervención. Las referencias que se presentan en esta diapositiva corresponden a las principales obras que sustentan el desarrollo del marco teórico y metodológico de la investigación. Entre ellas destacan autores como Ausubel, Mayer, Creswell y Kemis, así como investigaciones recientes relacionadas con la atención sostenida, la tecnología educativa y los recursos educativos digitales interactivos. Para concluir, considero que esta investigación representa una oportunidad para reflexionar sobre el papel que desempeña la tecnología dentro del aula. Más allá de incorporar herramientas tecnológicas por innovación o por tendencia, el verdadero reto consiste en integrar mediante estrategias pedagógicas que correspondan a las necesidades reales de los estudiantes. Asimismo, espero que los resultados puedan servir como base para futuras investigaciones y que esta propuesta pueda adaptarse e implementarse a otros contextos educativos con características similares. Agradezco sinceramente su atención y quedo atento a sus observaciones, comentarios y preguntas. Muchas gracias. Gracias, Diego. Agradecemos la presentación y comenzaremos con la ronda de retroalimentaciones. Maestra Ivette, adelante, por favor. Muchas gracias. Buenas tardes, Diego. Buenas tardes, doctora. Realmente va para todos este primer comentario, esta primera nota. A mí me hubiera gustado, yo sé que cuando entregan su informe para participar en el coloquio, es un resumen, ¿vale? Y cuando vemos un resumen, pues es como la parte abstracta de su trabajo, entonces no lo podemos ver en toda su totalidad. Entonces, conforme a lo que leí en ese resumen y en este caso la presentación, pues mis observaciones, mis comentarios van hacia este sentido. Si de cierta manera yo me esté equivocando o tú ya lo contemplaste con tu director, no tengo problema. Pero todas son recomendaciones para ver si lo pudieses platicar con ellos. ¿Te parece? Fíjate que el título habla de la parte me parece, perdón, permítame un ratito, aquí la tengo a la mano. Habla sobre la implementación de un modelo, ¿vale? Y en el objetivo estás estableciendo el análisis. Entonces, cuando explicas los objetivos específicos, la secuencia es el diagnóstico, es la parte del diseño y de ahí el análisis. Yo creo que nos quedamos un poquito corto con los objetivos específicos, por una parte, ¿vale? Fíjate que me causa ruido algo que comentaste en las primeras diapositivas, por eso lo puse aquí. Hablaba sobre el índice de reprobación y sobre ese índice de reprobación. Tú mencionas que debido a eso, pues la implementación de estas estrategias del red realmente van a generar un cambio, van a generar, no sé, tal vez una disminución de reprobados para esos grupos. Entonces me quedé con la duda, dije, bueno, la cuestión aquí
y tú la estás estableciendo como objetivo, como primer objetivo específico, pero quiero que sea claro. El índice de reprobado ahora sí, las causas de reprobación dependen mucho de los estudiantes. Entonces, no necesariamente, algo que sí es importante, no necesariamente el de implementar de manera adecuada, de manera, ahora sí, pertinente, esquemas tecnológicos innovadores, va a resolver ese índice de reprobación. Entonces, yo creo que aquí nada más trata de cierta manera de especificar ese diagnóstico. O sea, estoy viendo que más de la mitad está reprobado, pero mi diagnóstico debe de estar encauzado en cuáles fueron los elementos que permitieron ese alto índice de reprobación. Y estas causas pueden ser inversas, o sea, pueden ser inmensas, desde la parte en casa, motivacional, cuestiones, por así, de pertenencia, salud mental. Entonces, son como ciertos factores que no importa el esquema tecnológico que vayas a implementar. Entonces, porque al fin de cuentas, si tiene que ver con salud mental y le pones estrategias por muy bien cuidadas y muy bien estructuradas, no va a resolver el problema que se está presentando. Entonces, no es que esté mal yo, ¿vale? No, eso para nada, sino más bien focaliza que de ese diagnóstico se tome aquellos elementos que causan tal vez la falta de atención, tal vez las dinámicas de trabajo. Nos vamos a enfocar que el chico o los chicos reprobaron por estos criterios. Entonces, voy específicamente a través de esta intervención a mejorar o a incrementar el índice de aprobado bajo este factor, ¿sí? No me puedo meter a un factor psicológico, digo, como la parte de salud mental, porque no es el tema y te digo, por mucho que tú le coloques esquemas tecnológicos, lo adecues completamente, el problema del estudiante quedará ahí. Entonces, yo creo que aquí platícalo con tu director para detallar específicamente, o sea, si está bien, está bien que detectes ese porcentaje de índices reprobados y que queremos que ese índice de reprobado disminuya, ¿vale? Pero tenemos que establecer a través del diagnóstico cuáles fueron esos factores. De esos factores, específicamente, tu investigación va a estar enfocada para aquellos que tienen problemas de una atención, no sé, sus características de aprendizaje son diferentes. O sea, no nos vamos, vuelvo a insistir, a la parte psicológica porque no va a ser posible. Entonces, hay que separar esa parte, esa es mi opinión, ¿vale? Entonces, dentro del objetivo, ¿vale? Estaba yo aquí. Recuerda que los objetivos deben de ser redactados. La forma sencilla de redactar los objetivos es qué va a hacer, cómo lo va a hacer y para qué lo va a hacer. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, revísate que tus objetivos, tanto el general como los específicos, contesten a estas preguntas. ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Y para qué lo voy a hacer? Entonces, en el título dije, bueno, quedó en la implementación, pero efectivamente tú me estás hablando que vas a hacer el diagnóstico, vas a diseñarlo, vas a aplicarlo y después vas a analizarlo. Pero fíjate que después de ese análisis, ¿qué? O sea, el análisis, ¿para qué me va a funcionar? Tú comentabas en tu enfoque mixto, ¿sale? Que vas precisamente a medir otras razones, esta parte cuantitativa, forzosamente tengo que ver cuántos estudiantes fueron o estuvieron en reprobación. También cuál fue, por ejemplo, las calificaciones, ver precisamente las calificaciones que sacan, para que cuando tú diseñes tu modelo de intervención, ¿sale? Identifiques precisamente que se disminuyó el índice de reprobados, por ejemplo. O vamos, se me ocurre lo siguiente, ¿sabes qué? Tuve estudiantes o hubo estudiantes que sacaron 1, 0,
pero después de mi intervención los chicos sacaron 4, 5, es decir, sigue estando reprobado, pero hay ahí todavía, o sea, realmente sí tiene el impacto, ¿sí me explico? Entonces, aquí lo interesante es, ¿para qué el análisis? O sea, ya lo estás colocando, pero sí, pero ¿esto a qué me lleva? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Replicarlo? Tú comentabas hace un momento, es que no solamente se va a quedar aquí, sino puede replicarse este modelo de intervención, pero la intención es constantemente, es ser como una espiral, una metodología en espiral que se está haciendo esa revisión constante. Ojo, no me puedo quedar con las mismas estrategias en este momento, porque, por ejemplo, el próximo año mis alumnos tienen otras necesidades, están bajo otras tendencias, ¿sí me explico? Pero la dinámica de llevar esa intervención, ese modelo que tú quieres establecer, es la parte correcta. Tener un diagnóstico de cuáles son los factores que puntualizan los elementos de índices de reprobación. Cómo debe el docente generar estas estrategias a partir qué elementos pueden funcionar. Por ejemplo, yo ahorita me pongo a pensar literalmente que hemos visto como docentes muchos chicos con problemas, en este caso de aprendizaje, y estamos hablando de manera general. Y entonces, ¿cómo a través, se me ocurre, el DUA puede funcionar porque me voy a topar con estudiantes con diferentes tipos de situaciones dentro del aula, ¿vale? Entonces, ¿cómo el docente puede identificar, cómo puede generar, cómo puede tener un abanico, ¿sale?, de instrumentos, orientarlos? Yo espero que ese modelo esté en ese sentido. Sí, muchísimas gracias. Pues éxito y nada más felicitarte. Agradezco que coloquen a los autores dentro de su propuesta. Discúlpeme. Gracias, Diego. Gracias, maestra. Maestro Ildefonso, adelante, por favor. Sí, muchas gracias. Bueno, Diego de Jesús, gracias por la presentación. Es un tema interesante. También me parecen muy interesantes los próximos y los que han pasado en los días anteriores. Así que hay muy buenos proyectos de investigación y creo que es un gran acierto esto que hace la universidad, los coloquios. Nos permiten ensayar muchas cosas, la propia presentación y recibir comentarios diversos que pueden alimentar estos procesos que pues no solamente nos permiten conocer más, sino atender alguna problemática puntual como tiene enfocado la universidad y ofrecer posibilidades de mejora, de atención, de resolución. Así que esto es un gran acierto y qué bueno que así sea. Ya estamos en el último día del 10º coloquio y qué bueno que sigue con una buena presentación de proyectos. Yo comparto lo que dijo la maestra Ivette en cuanto a que hay y puede haber muchísimas causas de una atención dispersa y de que haya un rendimiento, pues no el que deseamos, ¿no? Como docentes, como instituciones educativas, como institución pública de educación. Puede efectivamente haber varias. Y lo que planteas es muy importante y bueno, quizás en algún momento lleve incluso a cambiar el título del trabajo. Puede ocurrir esto. La investigación nos lleva a puntualizar, los comentarios, las observaciones nos llevan también a orientar o reorientar y bueno, el título en algún momento pudiera sufrir algún cambio, no en este caso, sino en todos. En todos hay la posibilidad, de manera que se refleje mejor lo que al final ubicamos muy bien como la problemática que nos interesó y cómo el atender el análisis nos permitió
llegar a determinados resultados y bueno, ello ya puede dar un título, digamos que más apropiado. Esto de manera general y en particular en este caso, donde efectivamente pudiera haber algunas otras razones, seguramente más bien las hay, pero pudiera haber algunas otras muy importantes que estén afectando la atención sostenida y no solamente porque es cierto lo que se plantea, los dispositivos actualmente los utilizamos más, como tienes anotado en el proyecto, con fines de distracción más que incluso diversión. Muchas veces ni a eso llegamos, ¿no? Sino que la distracción, que lo vemos a veces como descanso, nos consume muchas horas. Y por ahí tienes algunos datos que apuntan a esto y en donde el uso académico no tiene un gran porcentaje en el tiempo consumido. Incluso en eso que el estudiante perciba o el profesor y profesora perciba que es un uso académico, habría que ver si efectivamente es así o qué tipo de uso académico se está dando. Pero es bueno indagar en cómo los dispositivos pueden influir en la atención, pueden influir en el rendimiento, además de otras causas u otros elementos que pueden estar explicando la situación. Lo que habría entonces aquí, veo yo que precisar también es en particular cuáles dispositivos. A mí me pareció que no viene concretado, especificado, a cuáles estás refiriéndote. Y quizás con el diagnóstico ya precisemos esto, pero hay que precisarlo, ¿no? ¿Qué elementos van a conformar este modelo pedagógico ready para atender la problemática que estamos detectando y que quizás luego se reoriente o se precise una vez concluida la fase de diagnóstico? Mencionaste a la cantidad de estudiantes, pero no dices si todos ellos estarán participando en este trabajo tuyo. De manera pues que hay que distinguir y hay que decir cuál es el universo, pero también cuál es la población o muestra que particularmente es con la que vamos a estar interactuando. Entonces, distinguir universo de muestra es importante porque es parte de la delimitación. Y si esta muestra efectivamente no abarca la totalidad y es por ello una muestra, habría que ver qué criterios tengo o voy a usar o estoy utilizando para incluir a determinados estudiantes y qué criterios para excluir a algunos estudiantes. No tiene que ser esto muy extenso, pero igualmente ayuda a precisar quién sí entra y quién no. Porque de entrada digo cuáles es deseable que participen, estudiantes y maestros, y cuáles no. Es parte simplemente de la delimitación y de las razones o elementos vistos en este momento por los cuales o los incluyo o no los incluyo. Entonces, vale ahí la pena poner algún párrafo que nos precise con quiénes vamos a estar trabajando. No se menciona con claridad, pero hay que ver y hay que decirlo, si esto implica una actualización docente o no. Está pensado que haya la actualización a fin de que el profesor con estos elementos, con este modelo, tenga el pleno dominio y pueda conducir pues, un proceso formativo con estas herramientas. No necesariamente el profesorado está habilitado en ello. Entonces, puede estar implicando, necesitando también, para que haya efectividad, que se considere la actualización docente. Otro punto más, no para que sea parte central del análisis, sino para que sea un elemento de referencia y que puede apoyar lo que digamos como conclusión
como recomendación, como contextualización, es cómo está el plan de estudios. ¿Me permite efectivamente el plan de estudios hacer este tipo de modificaciones? ¿O se requiere un cambio en este nivel para que pueda yo implementar o se pueda en la institución implementar un cambio pedagógico de este tipo? Sí hay predominio o siguen todavía muy presentes las metodologías tradicionales y también los planes de estudio tradicionales, pero precisamente lo tuyo y lo que vamos a ver más adelante apunta más bien hacia las estrategias pedagógicas activas, propositivas, dialógicas, etcétera, y por lo mismo a planes de estudio nuevos. Entonces, eso está muy bien, es apropiado y hay que ver entonces de que si efectivamente se está contemplando o ya se tiene o hay que tenerlo para recomendar un ajuste, una actualización en la institución, en los planes de estudio, ¿no? Y bueno, siempre mencionar ahí a nuestros autores, mencionas efectivamente a varios. En el caso de la secuencia que vas a seguir, por ejemplo, coincides con Miguel, que nos hablará más adelante también de estas 4 fases que estás considerando como él aplicar en tu proyecto de investigación. Entonces, Diego, es un buen tema, hay que ponerle atención a estos puntos que estamos comentando con la maestra Ivette y el espacio apropiado, como ya nos han dicho nuestros conductores y conductoras, pues será con el director, con la directora y en su momento con todo el comité académico del trabajo de titulación. Pues yo te deseo todo el éxito. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias, Diego. A continuación, Romina Quisay Morales García presentará su trabajo titulado Aprendizaje basado en indagación e inteligencia artificial generativa. Efectos en la actitud hacia la ciencia y el pensamiento crítico en educación media superior. Adelante, Romina, por favor. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Romina Quisay Morales García y el proyecto que presento el día de hoy se titula Aprendizaje basado en indagación e inteligencia artificial generativa, efectos en la actitud hacia la ciencia y el pensamiento crítico en educación media superior. Y este trabajo se desarrolla como parte de la maestría en intervención docente innovadora de la enseñanza media superior, planteándose como un proyecto de intervención en contextos STEM. Y bueno, me permito comenzar. Quisiera primero dar un poco de contexto. Actualmente la educación STEM enfrenta importantes desafíos relacionados con el interés y la motivación del estudiantado, sobre todo en las ciencias y en la tecnología. De acuerdo con datos de la OCDE, la percepción de la dificultad y la baja autoeficacia académica comienzan a disminuir el interés de los estudiantes por las carreras científicas y tecnológicas. Esta situación es particularmente relevante en educación media superior, ya que en esta etapa es en donde comienzan a consolidarse las decisiones académicas y profesionales del estudiantado. Aunado a esto, hay datos de UNICEF que nos muestran que los estudiantes de 15 años están únicamente interesados el 28% de los niños y 9% de las niñas en estudiar carreras orientadas a ciencias o ingeniería. Todo esto evidencia la necesidad de implementar algunas estrategias pedagógicas que puedan fortalecer la relación con el estudiantado hacia la ciencia y sobre todo que favorezcan el desarrollo de habilidades cognitivas complejas. Actualmente, lo que se tiene es, bueno, en la nueva escuela mexicana, la propuesta de trabajar con diferentes estrategias didácticas que buscan responder a esta problemática. Entre ellas encontramos el aprendizaje situado, el aprendizaje colaborativo, aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje servicio y aprendizaje por indagación. Para efectos de esta intervención, se propone trabajar con aprendizaje basado por indagación, apoyado por herramientas digitales, particularmente con la inteligencia artificial generativa, y esto se está proponiendo precisamente para que se pueda
para que se puedan medir dos constructos de los que voy a hablar más adelante, pero primero quisiera mencionarles un poco acerca de lo que es el aprendizaje basado en indagación. Esta metodología está inspirada en autores como Dewey y Brunner y proponen que el estudiante aprenda a través de la formulación de preguntas, la exploración y la construcción del conocimiento. Es decir, pone al estudiante en el centro del aprendizaje, pasa de ser un receptor pasivo de información y se convierte en el protagonista. Aprendizaje basado en indagación, además, que llamaremos ABI para hacerlo más corto, favorece procesos como investigar, experimentar, comunicar, aplicar y reflexionar, y son elementos vinculados estrechamente con el desarrollo del pensamiento científico. Para poder implementarlo, se utilizará el modelo instruccional del ciclo del aprendizaje de las 5E. Este es un modelo constructivista que se desarrolló por el Biological Science Curriculum Study en 1987 más o menos, y consta de 5 fases que pueden ver en la presentación. Son enganchar, explorar, explicar, elaborar y evaluar. Y cada una de ellas tiene un objetivo en específico dependiendo de lo que se busque para esta intervención. Y como les mencioné, pues se va a utilizar también las herramientas de inteligencia artificial generativa. Se propone aplicarlos, estamos pensándolo para aplicarlo en estos procesos, para acompañarlo, es decir, no se plantea como un sustituto del docente ni del estudiante, sino como una herramienta de apoyo que promueva la reflexión, la formulación de preguntas y la construcción del conocimiento. Entonces, un poco para recordar esta parte de inteligencia artificial, tiene antecedentes desde mediados del siglo XX, pero bueno, desde el 2022 aproximadamente tuvo este boom con la aparición de ChatGPT. Se comienza a incorporar de manera masiva en algunos contextos educativos y esto nos abre nuevas oportunidades, pero también nos da la necesidad de generar evidencia sobre un uso pedagógico efectivo. Entonces, al utilizar esta implementación o hacer esta intervención dentro de nuestro entorno, buscamos medir 2 constructos. Uno de ellos es el pensamiento crítico. El pensamiento crítico, desde la perspectiva de Harper, implica analizar, interpretar, evaluar información, el tomar decisiones fundamentadas, y también supone cuestionar evidencias, identificar sesgos y valorar argumentos desde diferentes perspectivas. Estas capacidades son particularmente relevantes en procesos de indagación científica. Este es el primero de ellos. Y el siguiente es la actitud hacia la ciencia. Esta se entiende como el conjunto de percepciones, emociones y creencias que los estudiantes o que las personas pueden desarrollar respecto a la ciencia y a sus aprendizajes. La actitud hacia la ciencia influye directamente sobre el interés, la motivación y la participación del estudiantado en actividades científicas, y es por ello que constituye una variable clave para el fortalecimiento de vocaciones en STEM. Y para evaluar estos 2 constructos se van a utilizar 2 instrumentos que están previamente validados, que ya están en español, y uno de ellos es el School Science Attitude Questionary, que es para la actitud hacia la ciencia. Consta de 20 ítems y tiene 4 dimensiones. Estas son medir la importancia de la ciencia para el estudiante, la autoeficacia, el interés y el disfrute, la conexión de la ciencia con la vida real. Y por otro lado, para pensamiento crítico se implementará el Critical Thinking Evaluation Scale, que son 17 ítems divididos en 2 dimensiones. La primera de ellas es la capacidad analítica y la siguiente es la capacidad argumentativa del estudiantado. Revisando la literatura para poder plantear esta propuesta, nos encontramos con que hay efectos positivos del aprendizaje basado en indagación sobre diversas variables asociadas al aprendizaje científico. Por un lado, Furtak y colaboradores encontraron algunas mejoras en comprensión conceptual y en el aprendizaje científico, y de manera similar, Melo Silver reportó beneficios en el pensamiento crítico y el razonamiento científico a través de procesos guiados de indagación. Sin embargo, la mayor parte de esta evidencia proviene de contextos internacionales y hay muy poca investigación sobre la integración de ABI y la inteligencia artificial generativa, específicamente en educación media superior. Es por esto que se identifica un vacío de investigación relacionado con el impacto conjunto de ABI y la inteligencia artificial generativa, y por ello se plantea esta pregunta, que es: ¿cuál es el efecto de una intervención basada en aprendizaje por indagación apoyada con inteligencia artificial generativa sobre la actitud hacia la ciencia y el pensamiento
crítico en estudiantes de educación media superior. El objetivo general consiste en analizar el impacto de dicha intervención sobre ambas variables en contextos STEM, y esto será con un enfoque cuantitativo con diseño pretest, posttest y comparación entre un grupo experimental y un grupo control. Entonces, por aquí les quiero mostrar que será con participantes, estudiantes del quinto semestre del CETIS 39, sus edades van entre los 16 y 18 años, y la asignatura sobre la que se hará esta intervención es la de mantenimiento en energías renovables. Esta tendrá una duración aproximada entre 10 y 12 semanas, y la inteligencia artificial se integrará pedagógicamente en cada una de las fases del ciclo del aprendizaje. Por ejemplo, durante la fase de enganche se plantea apoyar la generación de preguntas detonantes, se plantea contribuir al refinamiento de hipótesis cuando hablamos de exploración, en explicar que puedan contrastar y explicar los conceptos, en la parte de elaborar, generar soluciones y prototipos, y finalmente que puedan apoyarse de esta para hacer una buena retroalimentación. Las hipótesis son que ABI, apoyado con inteligencia artificial generativa, va a incrementar de manera significativa la actitud hacia la ciencia, y que de igual manera va a incrementar el pensamiento crítico de manera significativa. Esto se va a hacer a través de una comparación entre un pretest y un posttest, comparación entre mi grupo experimental y mi grupo control, y se van a realizar pruebas estadísticas como las pruebas de Wilcoxon para cambios intragrupo y la Udeman-Whitney para comparación entre grupos. Y bueno, finalmente, algunos aportes esperados después de esta intervención es generar una evidencia empírica sobre la integración de ABI e inteligencia artificial generativa en educación media superior, identificar efectos sobre la actitud hacia la ciencia y el pensamiento crítico, pero sobre todo proponer una estrategia que pueda ser replicable para contextos STEM en bachilleratos mexicanos. Dejo por aquí las referencias que se han utilizado para esta presentación y bueno, agradezco muchísimo la atención. Muchas gracias, Romina. Agradecemos la presentación y comenzamos con la ronda de retroalimentaciones. Maestra Ivette, adelante, por favor. Sí, muchas gracias. Romina, me dejaste en shock, así te lo digo. Muy puntual. Me hiciste un resumen específico y estaba yo emocionada viendo la parte de la metodología. ¿Qué obvias razones? Pues por los tiempos, los puntos de quién es tu población, o sea, explicar todo ese detalle de la metodología, pues no es suficiente. Por ejemplo, cuando me hablaste del objetivo, te me fuiste muy rápido, porque yo creo que dijiste, no, aquí me va la maestra a decir algo, entonces mejor me lo paso rapidísimo. Entonces, pero te agradezco. Precisamente es interesante ver un proyecto donde efectivamente involucrar a los chicos, ahora sí, a contemplar y a precisar que la parte, la ciencia y la tecnología es elemental para ellos. Por ahí hay algunos autores que establecen precisamente que la parte de pensamiento crítico, la resolución de problemas, en este caso, de resolución de problemas complejos, todo esto que son habilidades blandas permiten precisamente ese acercamiento de los estudiantes. Fíjate que tú una de las habilidades blandas que colocaste, pues estamos hablando del pensamiento crítico, pero yo creo que impactaría hacia otras habilidades blandas que pudieses integrar. Revísalo, cuáles serían como las más pertinentes. Precisamente cuando empezabas a hablar, dije, bueno, ¿y cómo relaciono la IA? Pero ya cuando empezaste a explicar la relación del ABI y cómo vamos a llevar a los chicos con el uso de la IA, aquí solamente ser conscientes con ellos cuando lleves a cabo, todavía no lo has implementado, ¿verdad? Nada más me mueves, ¿verdad? Ok. Cuando lo lleves a cabo, sé consciente de cuál es la herramienta que vas a utilizar, cuál es la que en este preciso momento va a ser la adecuada para ellos, porque sabemos que las IAs generativas, cada una tiene como su área de, o sea, sí te puedes hacerle un prompt
le puedes hacer una pregunta y te resuelve, pero específicamente, ¿cuál va a ser la más adecuada para el entorno de los estudiantes? Y ser conscientes de cómo se va a llevar ese acompañamiento para el uso de la IA. Volvemos, es que la IA no es mala, es la forma en que nosotros estamos utilizando, y en el caso de ustedes, como profesores, en el sentido de los chicos, pues cómo los vamos a ir involucrando. Entonces, por ahí yo creo que sería como también esa parte interesante, esa parte de concientizar a los estudiantes con el uso de la IA. Sé que estás impactando directamente en este aprendizaje basados en la indagación y mencionados como todos los antecedentes, pero sí es necesario que de cierta manera con los chavos generemos esas preguntas detonadoras de que, a ver, entonces, ¿y ustedes qué piensan? ¿Y ustedes? Entonces, sí, es un trabajo paralelo que yo creo que sé que no tenemos el documento completo. Me gustaría ver tu proyecto implementado y cuáles fueron los resultados de para ver específicamente cómo fue o cómo ellos tuvieron esa relación de. Me parece interesante, específicamente, muy puntual, todas tus técnicas, tus metodologías que vas a utilizar, bien sustentada. Igual que Diego, te agradezco. Las presentaciones tienen que estar en ese sentido, sustentadas por autores, ¿vale? Y creo yo, de cierta manera, no le veo el detalle, simplemente es revisa en la secuencia de llevar a cabo las etapas con tu grupo, hacer esa parte de conciencia, es decir, conciencia en el uso de la inteligencia artificial generativa. Creo que es muy importante, o sea, sí, hablas tú del aprendizaje por indagación, hablas tú del pensamiento crítico, pero también es importante involucrar esta cuestión de la conciencia, de la ética, sobre todo de la ética, para que los chicos tengan ese crecimiento, no solamente amar la ciencia y la tecnología, sino que también sean conscientes de las herramientas que hoy se tienen, pero para que su aprendizaje, sus vivencias sean más significativas y que vayan en este sentido a un crecimiento más allá de, no solamente a la flojera de copiar y pegar, ¿vale? Muchas felicidades, Romina. Te digo, me encantaría ver tu proyecto completísimo para ver qué impacto tuvieron con los chicos. Felicidades. Gracias, maestra. Maestro Ildefonso, adelante, por favor. Sí, muchas gracias. Gracias. Bien, Kisaí, es interesante tu proyecto, me gusta mucho como el de Diego de Jesús. Qué bueno que hay buen avance, se nota esto. Y yo igualmente, como dije hace un momento, coincido con la maestra Ivette, y mi énfasis sería en cuanto al uso de la inteligencia artificial en el siguiente sentido: los elementos que permiten que ésta sea una herramienta para aprender, no para que me haga la actividad, el capítulo o la fase que estoy interesado en desarrollar. Por ejemplo, en Enganche, el papel hay que considerar cuando hagamos las preguntas, las consultas, el prompt, qué papel tiene, o más bien considerar la identidad de los jóvenes, su historia personal, familiar y comunitaria, porque esto también está incidiendo, también esto incide en la percepción que tienen ellos, en el interés que tienen ellos, y es algo que dejamos pasar por alto. No es solamente el contexto del momento, sino su trayectoria personal, familiar, su vivencia, su experiencia, eso que ha vivido, qué es, cuál es,
incluso es hablante de alguna de nuestras diversas lenguas nacionales, cómo eso da experiencia, percepción, orientación, etcétera, y por lo tanto, cómo esto puedo recuperarlo para un enganche efectivo en esa primera fase que tienes contemplada. Entonces, esto es muy importante porque el interés por la ciencia, por las disciplinas formales, pues no es una cuestión solamente que no, digamos, hay prioridad en los jóvenes por, no sé, porque no hay una atención sostenida, que como decía Diego hace un momento, no solamente es por eso, sino cómo estamos abordando lo que el estudiante tiene, trae, lo que, y ahora también lo que vive efectivamente es importante, pero también es su histórico. Es decir, el tema de la ciencia no es una cuestión que solamente la podemos impulsar y motivar porque hagamos uso de inteligencia artificial, sino porque con esta herramienta podamos recuperar lo que son, lo que han sido, para que la atención mejore, la percepción de atención a estas disciplinas mejore, porque hemos tenido ciencia pues, todo el tiempo como humanidad. Acaban de descubrir o descifrar más bien la firma de Sac-Ta-Wash, el primer científico maya, zorro de pecho blanco, así se llama. Eso quiere decir Sac-Ta-Wash, que en el 781 después de Cristo ya tenía predicciones de los ciclos de Marte, y de Venus, de estos planetas. O sea, fue uno de los grandes científicos mayas y se identifica por primera vez ahora sí con su nombre, su firma, con registros arqueológicos. Es decir, la ciencia, la pasión por la ciencia tiene múltiples motivantes y por eso es importante tomar en cuenta todo eso y sobre todo en todas estas fases que tienes contempladas para que nuestra inteligencia artificial también vaya a indagar un poquito más hacia allá y no solamente en lo que actualmente vive el joven, ¿no? Sino en lo que ya son, en lo que ya tienen y que eso es personal, es familiar, es comunitario y muchas veces no lo incorporamos al proceso cognitivo y bueno, hablamos de empatía, hablamos de pertinencia, hablamos de interculturalidad, pero muchas veces de estos detalles relevantes, súper relevantes, nos olvidamos. Y aquí estamos hablando pues tanto de investigadores como de docentes y estudiantes. ¿Pero por qué? Porque ha sido la tradición. Es decir, en el currículum tradicional, en el proceso educativo tradicional, eso queda fuera de lado. Queda de lado. Y precisamente hablando de currículum, como le dije yo a Diego de Jesús, aquí yo me pregunto, ¿el plan de estudios nos permite estos cambios? Ojalá y sí. De entrada ya es posible hacer esta indagación, qué bueno que así sea, pero sí, el plan de estudios no es de los rígidos, es de los tradicionales, es de las metodologías bancarias. Bueno, ahí tenemos un elemento a tener en cuenta porque es contexto para que mis recomendaciones, porque quizás no es parte de mi investigación eso, pero mis recomendaciones pueden apuntar a que haya un cambio curricular que favorezca la incorporación de estos hallazgos. Lo otro, desde luego, es que se pueda tener en cuenta la formación, y lo dije antes, la formación pedagógica, la actualización del profesorado, ¿no? A veces, y sobre todo cuando hay mayor edad, hay resistencia y nos vamos por lo tradicional. Y entonces las tecnologías actuales que están cambiando, que van a seguir cambiando, las dejamos. Y entre más las dejemos, menos la usamos. Y si la institución no hace actualización docente, pues mucho menos. Pero qué bueno que aquí se está considerando el uso
el trabajar con las tecnologías, como en el otro caso, para incidir en un proceso formativo. Tenemos contigo un proyecto bajo el enfoque cuantitativo, que bueno, bastante precisado. En el otro caso fue mixto. En la mayoría de los casos tenemos enfoques cualitativos. Ambos son valiosos y creo que nos dan importantes hallazgos, pero siempre será tomar en cuenta la diversidad, tomar en cuenta el aspecto histórico. No es historia petrificada la que tenemos que tomar en cuenta, sino eso vigente de la historia que está en nosotros, que está en nuestra cultura y que tenemos que volver muchas veces a ello, como por ejemplo hoy se ve a nivel mundial la importancia de ir hacia esas sociedades de tipo cooperativo que había antes y que se consideraban sociedades arcaicas. Pues hoy la humanidad se da cuenta que esas sociedades eran más responsables con su medio ambiente, por ejemplo. Y no es que haya un regreso a la caza y pesca, no, sino a la forma de solución de la vida, que fue la cooperación y que ahora, por abandonarla, estamos con graves problemas a nivel de la humanidad, ¿no? Entonces, la historia nos tiene muchas enseñanzas, pero hay que saber aprenderlas. Bueno, yo te felicito, me gustó igualmente mucho el proyecto, muchas felicidades Kisaí, y bueno, ya ojalá podamos ver igualmente más adelante resultados. Gracias. Muchas gracias, maestro. A continuación, el estudiante Miguel Sánchez Cervantes presentará su trabajo titulado Dispositivos móviles e inteligencia artificial para potenciar habilidades cognitivas en asignaturas de matemáticas y ciencias experimentales en estudiantes de telebachillerato. Adelante, Miguel. Buenas tardes. Mi nombre es Miguel Sánchez Cervantes y hoy les vengo a presentar los avances de mi proyecto de intervención titulado Dispositivos móviles e inteligencia artificial para potenciar habilidades cognitivas en asignaturas del área de matemáticas y ciencias experimentales en estudiantes de telebachillerato comunitario. Mi presentación consta de 6 etapas, las cuales iremos explicando a detalle a lo largo de la presentación. Los telebachilleratos comunitarios son un subsistema de educación media superior que acerca a este nivel a jóvenes de comunidades rurales. Por otro lado, sabemos que el uso de dispositivos móviles creció exponencialmente a partir de la pandemia por COVID-19. Sin embargo, se han encontrado evidencias de que persiste un grave problema por este uso, pues ha mermado la capacidad de reflexión, argumentación, desarrollo de habilidades cognitivas complejas en adolescentes. Es por ello que este proyecto de intervención se centra en el caso único de telebachillerato comunitario número 288, el cual se encuentra en el Estado de México. En este plantel no contamos con computadoras ni mucho menos con una sala de cómputo, pero sí todos los jóvenes tienen por lo menos un teléfono celular, el cual utilizan principalmente como medio de entretenimiento. Así, identificamos el problema educativo que motiva este proyecto de intervención. El estudiantado del telebachillerato 288 utiliza indiscriminadamente su teléfono celular, principalmente como entretenimiento, lo que impacta en el desarrollo de procesos cognitivos complejos y por ende en la calidad de sus aprendizajes. Buscando una literatura en torno a esta problemática identificada, encontramos algunas ventajas respecto al uso de estos dispositivos electrónicos en el aula de clases. Pues este dispositivo
puede convertir nuestro espacio educativo en uno más innovador y colaborativo. Puede favorecer los procesos cognitivos. El uso de la IA genera un sentimiento de bienestar cognitivo y emocional, así como puede enriquecer también las competencias digitales y la formación docente. La otra cara de la moneda también, pues se ven algunas desventajas de este uso de dispositivos móviles, pues afecta en la atención y por ende en el promedio académico. Las redes sociales también han sido un factor de riesgo. El rendimiento académico tiene una correlación negativa respecto al uso diario que le dan los chavos a este dispositivo. Y el uso prolongado de la inteligencia artificial puede reducir la creatividad, la ética y el pensamiento crítico. De esta manera, pues el enigma del problema educativo subyace en las evidencias empíricas sobre el uso de dispositivos móviles, pues estos pueden transformar los espacios educativos en uno más innovador y colaborativo, y así favorecer los procesos cognitivos. Sin embargo, existe esta tensión de la creencia inicial, pues pensamos que su uso tiene un impacto negativo en la calidad de los aprendizajes de los estudiantes. Entonces, el problema de investigación diagnóstica se centra en las prácticas que tienen tanto estudiantes como docentes respecto a este uso de dispositivos electrónicos, específicamente el teléfono celular, y cómo estos pueden impactar en el desarrollo de los procesos cognitivos. Así, llegamos a la pregunta de investigación diagnóstica, la cual dice textualmente: ¿cuáles son las prácticas del profesorado y del estudiantado en el uso de dispositivos móviles dentro del aula? ¿Y cómo se relacionan con el desarrollo de procesos cognitivos de orden superior, como la justificación y la interpretación, en estudiantes del telebachillerato comunitario número 288 durante el ciclo escolar 2025-2026? Y bueno, aquí es necesario pues definir este concepto de cognición. Neisser menciona que son todos aquellos procesos complejos mediante los cuales una entrada sensorial llamada input es transformada, reducida, elaborada, almacenada, recuperada y utilizada por el cerebro. Bloom organiza estos procesos cognitivos en 6 niveles, de los cuales el proceso cognitivo de interpretación y justificación, que son a los que nos vamos a centrar, se encuentra en uno de los niveles más altos, que es el de evaluar. Pero, ¿qué es justificar y qué es interpretar? En esta imagen, es una imagen de un trabajo de un alumno del telebachillerato. Este alumno explica con palabras comunes y corrientes el paso a paso que sigue para resolver un problema. Esto lo vamos a entender como la justificación. Acá explica qué método, qué fórmula, cómo lo va a resolver, qué procedimiento, y al final, cuando encuentra un resultado, este joven lo interpreta de acuerdo al contexto del problema. Y básicamente eso es lo que vamos a entender como justificación e interpretación. La metodología que se sigue para el diagnóstico tiene un enfoque cualitativo. El método que se va a utilizar a lo largo de este proyecto de intervención es el de investigación-acción. Pues primero queremos comprender qué es lo que está pasando con el uso de dispositivos móviles, tanto por parte de los estudiantes principalmente, así como por los docentes. Y después reorientar ese uso para impactar en el desarrollo de procesos cognitivos. La población participante de estudiantes y docentes fueron voluntarios, ya que se les hizo la invitación para participar en este proyecto. Los instrumentos y técnicas que ocupamos fueron un cuestionario dirigido a estudiantes, una entrevista semiestructurada para una docente y una observación no participativa dentro del aula. También aquí mencionamos lo que es el método de investigación-acción, que es un método que trabaja en forma de ciclo y que en cada ciclo está constituido por 4 etapas. La primera es planificar. Una vez identificado el problema, se definen los pasos, las actividades, los materiales necesarios, los tiempos. Ya una vez que se planifica, se lleva a cabo ese plan de acción. Se registran todos los resultados de manera sistemática y se observan. Se reflexiona sobre los hallazgos y así continuamos para la siguiente etapa. Finalmente llegamos a la parte de los resultados del diagnóstico. Aquí integro algunas gráficas que hablan sobre el número de estudiantes que tienen teléfono celular, la cantidad de horas que pasan al día con los dispositivos electrónicos, las actividades que realizan comúnmente con su teléfono celular, las redes sociales que más utilizan los jóvenes. Aquí integro algunas de las respuestas
que tuvimos de la pregunta abierta sobre el uso de la inteligencia artificial por parte del estudiantado. Más adelante resumo toda esta parte, voy a pasar un poquito rápido. Estos hallazgos que tuvimos sobre la entrevista a una de las docentes también son semejantes a los que encontramos en el apartado de la revisión de la literatura, que pues eso me parece muy interesante. En la parte de la observación no participativa también encontramos cuestiones interesantes que tendríamos que tomar en cuenta para la implementación del proyecto de intervención. Bueno, finalmente, aquí les resumo todo lo que encontramos en el diagnóstico. Todos los jóvenes de la muestra de 23 que quisieron participar, el 100% tiene teléfono celular. El 50% utiliza su teléfono celular de 3 a más horas al día. Las principales actividades son escuchar músicas, revisan sus redes sociales y realizan también algunas actividades académicas. WhatsApp, TikTok, Instagram y Facebook son las redes sociales que más utilizan los jóvenes y la IA la utilizan principalmente para buscar respuestas, aclarar dudas e investigar temas escolares. Y bueno, con todo esto, pues vemos que tanto el teléfono como la IA pues forman parte ya de la vida cotidiana de los jóvenes. Es por eso que pensamos que tenemos una oportunidad aquí para poder implementar este proyecto y, claro, de manera planificada y pedagógica, ¿no? El uso del teléfono y la inteligencia artificial. Encontramos algunos comentarios de las docentes y de la observación no participativa. Ellos mencionan que las clases son más dinámicas, que la falta de internet y las distracciones constantes pues son un problema que tenemos que considerar, que necesitamos preparación para poder integrar el teléfono celular dentro de los procesos de aprendizaje y enseñanza y que pues los estudiantes utilizan de manera inadecuada, ¿no? Y aparte de eso, pues los docentes ignoran estas conductas en la hora de clase. Finalmente, podemos concluir que existe una base pedagógica, una base tecnológica favorable, pues todos los estudiantes tienen teléfono celular. También existe una actitud positiva respecto al uso de recursos digitales y se requiere una intervención educativa para poder transformar las prácticas digitales cotidianas de los estudiantes, siempre promoviendo un uso consciente, crítico y académico del teléfono celular y de la inteligencia artificial. Y bueno, eso sería todo de mi parte. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Miguel. Agradecemos la presentación y comenzamos con la ronda de retroalimentaciones. Maestra Ivette, adelante, por favor. Sí, muchas gracias. Buenas tardes, Miguel. Fíjate que estoy, cada vez que ustedes hablan, escribe y escribe, conforme lo que ustedes van haciendo su presentación. Fíjate que me causó un poco de ruido. Mencionabas dispositivos electrónicos o dispositivos, perdón, móviles y la inteligencia artificial. Hablas mucho de esta temática. A mí me preocupa muchísimo porque teniendo, por ejemplo, yo un grupo de 5 personas y viendo a mis alumnos con su celular en las bancas, no pueda yo detenerlos que estén utilizando. Entonces, la parte, la interacción que ellos tienen, la distracción que ellos tienen con los dispositivos electrónicos es lo que me causa un poco de ruido. No estoy diciendo que no sea, que sea malo ni nada por el estilo, al contrario, estoy a favor de que tenemos que integrar las herramientas, todas las herramientas posibles para un aprendizaje en nuestros estudiantes, y más si se van a incorporar y están actualizados, ¿vale? Eso me preocupa. Y algo que tú mencionabas al final, hablabas precisamente de la preparación del docente, ¿sí? Entonces, quiero suponer que tu intervención todavía no está ni diseñada, por ejemplo, porque aquí la intención, yo creo que mera recomendación, que tu investigación fuese hacia el docente para tener esa preparación, porque esa es la parte esencial. Si el docente no va a contar o no cuenta con esas habilidades y no cuenta con todo ese criterio, la intervención que tú quieres hacer
toda esta planificación de las estrategias para utilizar los dispositivos y la inteligencia artificial no va a impactar mucho, ¿estamos? Entonces, estamos hablando de un proyecto muy extenso, cuando ahorita lo que tú tienes que analizar y plantear son a los docentes. Tienes que preparar al docente precisamente para todo lo que esto involucra, ¿vale? Entonces, en este sentido, llevar al estudiante específicamente en un andamiaje, ¿sale? En el proceso de las matemáticas, por ejemplo. ¿En qué momento va a ser factible sacar el celular, por ejemplo? ¿En qué momento vas a utilizar una IA, por ejemplo? ¿Vale? Entonces, esto, por eso tienes primero que capacitar al docente, ¿sí? Para que él pueda tener todos y cada uno de las herramientas, ¿sale? Y de tener la habilidad y las competencias que necesitan para llevar al grupo, ¿sí? Al grupo de estudiantes, a su grupo de estudiantes, a ese aprendizaje, ¿vale? Eso es lo que me preocupa, porque el docente sería esa primera persona a la cual tú tendrías que generar, la cual tendrías que establecer estas estrategias para que después lo involucraras con los chicos y generaran y diseñaran todas estas herramientas, pero es al docente. ¿Qué pasaría si rebasa la atención? Estoy aquí en un grupo y ya el otro ya estoy visualizando que está leyendo, porque nada más está viendo que mueve el dedito para más reel, por ejemplo. Entonces, eso es lo que lo que preocuparía cuando queremos incorporar elementos en este sentido. Otra cosa que me causó conflicto y que también lo mencionaste dentro de uno de los inconvenientes, mencionabas la falta de internet, ¿va? Entonces, me quedé así, bueno, si no hay internet en la escuela, quiero suponer que los chicos entran con sus datos, ¿estamos de acuerdo? Y no podemos obligar a los estudiantes, por decirlo así, a utilizar sus datos para las dinámicas que se tengan en clase. ¿Estamos? Eso es algo muy, muy importante que tendría que considerar. Ahora, cuando yo empecé a ver tu título, yo me imaginaba, ok, lo que él quiere hacer son aplicaciones para los dispositivos electrónicos. Pero después dije, no, o sea, ¿cómo vas a crear una aplicación? No es el contexto, o sea, tampoco no vas a ser programador, pero ¿cuál va a ser la estrategia si la escuela no cuenta con el internet? Forzar a los estudiantes de tomar sus datos para poder hacer la dinámica dentro de clases. Van a hacer actividades, y ese es otro. Visualizo, o lo que yo entendí en tu propuesta, es que estas estrategias con el uso de los smartphones y la inteligencia artificial pretendes que sea en clase. Y yo dije, bueno, si no hay internet, ¿cuál va a ser? O los vas a llevar a hacer sus investigaciones fuera de. Y lo mismo que le comenté a Romina, o sea, hay que tener en consideración no solamente los chicos hacer uso de las herramientas, sino que tener la conciencia, ¿vale? Manejar con ellos esa conciencia de uso de los recursos para mejorar, por ejemplo aquí, su aprendizaje o para facilitar el proceso pero establecer esos límites que pueden ser muy delgados en el utilizarlo como ocio o utilizarlo como un proceso de aprendizaje. Entonces, visualicé como muchas cosas que todavía no han sido aterrizadas correctamente. Yo espero que puedas platicar con tu director de trabajo terminal, porque hay detalles que se requieren puntualizar. ¿Sale, Miguel? No estoy diciendo que está mal, no, al contrario,
O sea, nada más que tenemos que ser conscientes de todo lo que conlleva, visualizar todo el contexto, ¿sale? Que va a presentarse en estos escenarios que son en estas aulas. Y por allí no vi el objetivo, eso me causó conflicto también. O lo intenté buscar, pero fue como muy general, al menos en el resumen no lo vi como tal y no lo alcancé a ver en tu presentación, lo desconozco. Hablabas de una metodología, también por allí cualitativa, me parece, si mal no recuerdo, en donde me quedé en esto. Entonces, ¿qué voy a evaluar? O sea, la percepción, las preferencias, ¿cómo sé que realmente va a impactar los dispositivos y el uso de la inteligencia en el aprendizaje de los estudiantes para estas materias como matemáticas? O sea, ¿cómo voy? Recordemos, el enfoque cualitativo, utilizas variables cualitativas que más viene más a la parte subjetiva y la parte de la percepción, pero no voy a ser como muy coherente cuando digo, bueno, es que sí funcionó, pero ¿cómo validaste de que sí funcionó? O sea, porque ellos dijeron, sí, es que a pesar de que nosotros estamos, por ejemplo, se me ocurre lo siguiente, en una tarea, literalmente terminamos y rapidísimo utilizamos la internet, usamos con la IA, la metimos, hicimos, y como la maestra y el maestro están revisando otros, pues tenemos tiempo para jugar o meter o hacer otras cosas. Entonces estamos perdiendo ahí como la dinámica realmente en clase. Nuevamente, chécate, profundiza esto de tu proyecto. No estoy a favor de que fuesen con los dos, trabaja con el docente, capacita primero al docente y en un segundo momento yo creo que pudiese funcionar con el estudiante, ¿vale? Te felicito, Miguel, tenemos mucho por qué trabajar, entonces éxito en tu proyecto. Muchísimas gracias. Gracias, maestra. Maestro Ildefonso, adelante, por favor. Sí, muchas gracias. Bien, Miguel, hay que seguir efectivamente investigando estas temáticas, ¿no? El uso de los instrumentos y las posibilidades que tienen para mejora de los procesos formativos. Una de las herramientas, de los instrumentos que tienes contemplado, es el de la observación no participativa en el aula, para ir dimensionando la magnitud o uno de los aspectos de la magnitud del fenómeno que te interesa. Ahora, hay que ver o considerar el espacio fuera del aula. ¿Qué uso también ahí le da? O incluso en casa. Cuando digo espacio fuera del aula, estoy hablando ahí mismo en la escuela. Cuando están ahí en el parque, en las bancas, en el comedor, etcétera. Pero también qué pasa cuando están en casa, qué uso le están dando, ¿no? Quizás aquí ya no será la observación en el caso de la casa, pero sí quizás en mi cuestionario me permita indagar algo con las preguntas que formule. Es importante porque la educación pues no solamente está restringida al espacio formal, sino que tiene mucho de lo que ya he dicho yo, la historia, y mi historia es lo que soy aquí y en los demás espacios, mi historia inmediata. Bien, entonces hay que ver eso. Ahora, la institución, ¿qué dice? ¿Qué tiene respecto al uso de la inteligencia artificial, respecto al uso de la tecnología de esta naturaleza, ¿no? Hay instituciones que ya tienen establecido el carácter, el uso, la intensidad o la naturaleza más bien del uso que podemos darle a estas herramientas en la educación. ¿Tiene la institución algo al respecto establecido? ¿Le falta como elemento que también puede incidir en lo que pretendes en tu
objetivo. Entonces, considerar esto como considerar también que está contemplado en cuanto a metodologías pedagógicas, prácticas pedagógicas, en cuanto a materias que tiene establecido la institución, ¿no? Da espacio para que podamos darle un uso académico a estos instrumentos que nos entretienen en otras cosas y quizás más que entretener, nos distraen, nos llevan más bien a la idea de matar el tiempo en lugar de usar el tiempo. O sea, ni siquiera a veces disfrutamos, nada más nos distraemos improductivamente. Pero bueno, es cosa de cómo está organizada nuestra sociedad y hacia dónde nos está llevando y nos conduce. Y en el tema educativo queremos precisamente pues salir de esa dinámica comercial, consumista y adoctrinada a la que nos lleva la sociedad moderna. Entonces, por eso es importante ver lo que ocurre fuera del aula, no solamente dentro, ver qué tiene establecida la institución o lo tiene en el olvido respecto a qué uso podemos darle y si hay cabida para cambios en la currícula o no los hay. Tomar en cuenta esto, ¿no? Y de lo que decía la maestra Ivette, ¿no? ¿Qué pasa con los docentes? ¿Estará necesitándose que el foco de atención esté ahí? O cuando menos tengo contemplado que ellos requieren, como dije antes igual, la formación, la actualización, para que puedan inducir, para que puedan propiciar, para que aprendan entre todos al uso académico, formativo de estos instrumentos distractores en la mayoría de las veces. Entonces, importante la temática, pero importante también considerar estos asegúnes para que podamos, digamos que, precisar nuestro enfoque y nuestros hallazgos tengan pues la mejor utilidad, la mejor pertinencia, la mejor certeza. Entonces, bien, qué bueno que está esto en la preocupación, Miguel. Hay que seguir adelante y seguir conversando con quien dirige el trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro. Gracias, Miguel. A continuación, Angélica Cadena Ríos presentará su trabajo titulado Uso del celular con la herramienta digital WordWall en las sesiones de laboratorio de la carrera de técnico laboratorista clínico, TLC, para favorecer el aprendizaje en estudiantes del CECIT 15. Diodoro Antúñez Echegaray. Adelante, Angélica. Sí, gracias. Buenas tardes. Una disculpa adelantada, ando un poquito irritada de la garganta. Espero no me dé un ataque de tos. Bueno, mi nombre es Angélica Cadena Ríos, participo en el programa de maestría de intervención docente en la innovadora en la educación media superior. Mi modalidad para proyecto terminal es modelo de intervención y el título de mi proyecto, como ya lo mencionaron, uso del celular con la herramienta digital WordWall en las sesiones de laboratorio de la carrera de técnico laboratorista clínico para favorecer el aprendizaje en estudiantes del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos 15, Diodoro Antúnez Echegaray. Para finalidad de la presentación, técnico laboratorista clínico lo abreviaré como TLC y el Centro de Estudios como CECIT 15. Ay, no pasé la siguiente, perdón. Hace ratito sí. Ok. Bien, vamos a centrarnos en el CECIT número 15, que está ubicado al sur de la Ciudad de México, en el poblado de San Antonio Tecomil, alcaldía Milpalta. Cabe mencionar que este CECIT pertenece a las escuelas del Instituto Politécnico Nacional, fue fundada en el año de 1979
y la comunidad del plantel cuenta con un número total de 168 docentes, 2.350 estudiantes y 90 de personal administrativo. De los estudiantes están distribuidos 969 en tronco común, 536 en la carrera de técnico en alimentos, 625 en técnico laboratorista clínico y 220 en técnico en sustentabilidad. Nuestra situación problemática vamos a aterrizarla justamente en la carrera de la Academia de Técnico Laboratorista Clínico, que actualmente en su acta de acuerdos prohíbe el uso del celular durante las sesiones de laboratorio, ¿sí? A pesar de ello, los estudiantes utilizan de manera constante, sin fines académicos. Intuimos, ¿sí?, que la causa de este uso indiscriminado es por la dependencia que han generado a diferentes aplicaciones. Instagram, TikTok, WhatsApp, que fueron diseñadas justamente para recibir esa atención, para generar esa dependencia. Y que los estudiantes desconocen muchas de las aplicaciones educativas que pueden favorecer su aprendizaje. Derivado de esa observación, ¿sí?, nuestra pregunta de investigación es: ¿cómo utilizan actualmente el celular los estudiantes de la carrera TLC del CECIT 15 durante las sesiones de laboratorio y cuáles aplicaciones utilizan para generar aprendizaje? Durante nuestra fase diagnóstica, el objetivo planteado es analizar el uso actual del celular por parte de los estudiantes de la carrera TLC del CECIT 15 durante las sesiones de laboratorio, así como el potencial de las aplicaciones digitales para favorecer el aprendizaje. Dentro de nuestros objetivos específicos, el primero es identificar las aplicaciones que utilizan en el aprendizaje y el segundo, identificar la disposición para utilizar el celular como herramienta de aprendizaje. Ya lo mencioné, mi proyecto es un modelo de intervención que cuenta con 4 fases, que es la diagnóstica, la planeación, implementación y seguimiento, y por último, la evaluación, ¿sí? El propósito de esta intervención, pues, es modificar la concepción que tienen los estudiantes sobre el teléfono celular, promoviendo su uso pedagógico mediante aplicaciones educativas, principalmente la WordWall, para fortalecer los procesos de aprendizaje y desarrollar competencias digitales por encima de su función exclusiva de entretenimiento. Lo vamos a hacer a través de 2 grupos, comparándolos, uno que integra el uso de esta herramienta tecnológica con las actividades académicas y el otro que va a seguir una metodología tradicional con el fin de identificar su impacto en la motivación, participación y rendimiento escolar de los estudiantes. Bueno, en cuanto al estado del arte, pues revisamos literatura, ¿sí? La que más predominó fue la de Mina Mina en el año de 2024, que comentan que las herramientas interactivas fomentan la participación activa, aprendizaje colaborativo y retroalimentación inmediata. Cosas que no ocurren cuando los chicos realizan un repaso o un fortalecimiento de su aprendizaje estando en su casa. Y el WordWall favorece experiencias dinámicas y significativas en el aprendizaje, ¿sí? Dentro de esta revisión que se hizo, Cervantes y López mencionan que las TIC transforman los procesos educativos, favoreciendo el acceso a la información, la diversificación de recursos y el desarrollo de competencias digitales. Autores como Ordóñez Palacio, Álvito Castillo y Solórzano Albarracín coinciden en que el WordWall favorece experiencias de aprendizaje dinámica y significativa porque incrementa la motivación, participación y atención de los estudiantes a través de actividades interactivas, permitiendo así evaluar el rendimiento académico. Bueno, nuestro diagnóstico socioeducativo se llevó a cabo en el CECIT 15, con una población a conveniencia, porque era lo que teníamos. Participaron 4 docentes, 22 estudiantes de la carrera TLC y un experto en el manejo de las TICs. La técnica fue entrevista semiestructurada y el instrumento fue un formulario con la participación de 27 personas en total. El diagnóstico educativo lo que nos arrojó
es que nos permite identificar percepciones prácticas y actitudes respecto al uso del celular. En general, los resultados que se obtuvieron con las encuestas muestran que el uso del celular en el laboratorio sí es visto como algo que distrae, pero también muchos piensan que podría servir para aprender mejor si se usa bien. Les muestro tres de las gráficas más representativas del estudio, ¿sí? Donde la primera pregunta es, ¿considera que el uso del celular durante las sesiones causa bajo aprovechamiento? Pues de los estudiantes, 27.3 solamente mencionaron que sí. El 50% de docentes también lo mencionó y los expertos dijeron que no era causa de distracción. En la segunda es, ¿cree que deberían de prohibirse para mejorar la concentración y rendimiento académico? Los estudiantes, 20% de ellos mencionaron que sí y docentes 25% que sí. El resto, 50% tal vez, ¿sí? Y el 60% de estudiantes pues dice que no debería de prohibirse. Y en la pregunta abierta, ¿de qué manera se podría integrar la tecnología móvil de forma constructiva en el proceso de aprendizaje sin que se convierta en un distractor? Nos arrojó tres respuestas más frecuentes. Que el uso de aplicaciones digitales para repasar lo visto en clase sería una manera de poder integrar la tecnología móvil. Regular el uso durante las sesiones de laboratorio también dicen que podría ser una manera de integrarla. Y para consultar información, principalmente imágenes, para que ellos comparen las imágenes que están viendo en el dispositivo móvil y las que están observando en el microscopio y de esa manera poder asegurar o tener la certeza de que están en lo correcto al identificar cada estructura. Y esto sería todo. Muchas gracias, Angélica. Agradecemos la presentación y comenzamos con la ronda de retroalimentaciones. Adelante, maestra Ivette, por favor. Muchas gracias. Buenas tardes, Angélica. Oye, tenías aquí como mis dudas. Fíjate que cuando mostraste la imagen, tenías una persona con guantes. Y ahorita que dijiste con lo del microscopio, mi pregunta es, ¿qué tan... Creo que el término no es correcto, pero lo voy a decir. ¿Qué tan sano es que yo esté trabajando reactivos y esté trabajando con un celular que esté contaminado? Las pruebas no se van a contaminar. Ese es bueno, ahí, o sea, lo dejo porque así lo entendí yo, ¿vale? Con la imagen y con el ejemplo ahorita que me dijiste del microscopio. Ahora, yo estaba pensando, y me lo mencionaste, bueno, es que es para visualizar y trabajar con imágenes que ellos pudiesen tener. El uso de la tableta es mucho más factible, porque tal vez si yo lo que quiero es visualizar las imágenes, los smartphones, o en particular a mí los smartphones para ver imágenes, tengo forzosamente que manipularlo, ¿sí? Es decir, tengo que hacerlo en grande. Entonces, si tú estás utilizando guantes y aparte estás manipulando tus reactivos, entonces siento yo que no es lo más, pero obvio, no comprendo, desconozco el contexto de esta unidad de aprendizaje, de esta materia. Entonces, ahí habría que ver cuál sería como la mejor estrategia de qué dispositivo electrónico fuese el más adecuado. Eso es una recomendación, ¿vale? Ahora, tus objetivos que colocaste en tu presentación, hay que darle una revisada porque literalmente no contempla la estructura de qué va a hacer, cómo lo va a hacer y para qué lo va a hacer. Mencionabas analizar, y aquí yo creo que platícalo con tu director. Colocaste analizar el uso de los dispositivos móviles o los celulares, pero analizar para qué. O sea, realmente yo creo que el objetivo está enfocado específicamente
en esa materia, o sea, cuál va a ser el trabajo y la dinámica que se tenga en esa materia, no el análisis general de cómo se utiliza los dispositivos electrónicos. Sí es como antecedentes, pero para el problema que tú estás presentando, tiene que estar enfocalizado al uso para el aprendizaje, para el desarrollo de estos conocimientos o competencias que requiere la materia de TLC, ¿vale? Así que chécate tanto los objetivos, el objetivo general como los objetivos específicos. Fíjate que otra de las cosas, eso como lo anoté, perdóname, algo que no sé, no creo que haya sido lo adecuado. Tener el mismo instrumento para 3 actores de tu investigación. Son diferentes. Sus preguntas tuvieron que haber sido diferentes. Entonces, por ello yo creo que revisa, enfocaliza, especifica, ten la claridad. ¿Qué es lo que quieres conocer del docente? ¿Qué es lo que quieres obtener del estudiante? ¿Y qué es lo que quieres obtener del experto? Porque son 3 actores diferentes. Entonces, el mismo instrumento para estos 3 actores no va a arrojarte cosas que no vas a querer y que no te va a hacer funcionar. Por ejemplo, los chicos siempre te van a decir lo mejor para ellos. Entonces, sus respuestas siempre van a ser como, no, es que sí lo necesito, pero pues susténtame por qué. Entonces, tal vez los ítems tendrán que estar enfocados hacia otra dinámica, hacia otros esquemas de lo que tú pretendes obtener de este instrumento. Entonces, también por ahí revísalo, porque siento yo que sí tendrías que trabajar con nuestro instrumento para los diferentes tipos de actores que están en tu investigación, ¿vale? Recuerda, mucho texto, esto es como recomendación general, mucho texto en las presentaciones a veces causa como mucho conflicto. Si tú trabajas con esquemas, ¿sale? Recordamos que tenemos las palabras claves. Te agradezco también que hayas colocado el sustento con estas citas, los autores que tú estés por así trabajando. Eso te lo agradezco porque eso es un punto a tu favor. Pero evita colocar tanto texto. Utiliza los esquemas. Los esquemas te van a permitir encontrar esas palabras claves que te van a dar la seguridad para llevar a cabo pues tu presentación de tu propuesta de proyecto. ¿Sí, Angie? Entonces, sí habría que trabajar en esta cuestión de los objetivos. Tendrías que replantear, a mí sí me parecía que tendrías que replantear el tipo de dispositivo electrónico o qué tipo, también te digo, o qué tipo de actividades pretendes incorporar, ¿sale? En qué tipo de temas quieres incorporar. Porque te digo, si estoy utilizando microscopio y estoy utilizando el celular, yo creo que no es lo más adecuado, desde mi punto de vista, por todo lo que he visto en la tele. Pero por ahí vas. Tal vez no es en todo, sino en ciertos temas, en ciertas actividades que requiere esa materia, tal vez ahí sea. Y entonces vas delimitando tu proyecto. ¿Sí, Angie? Muchas felicidades, Angie. Esperemos ver su proyecto finalizado y éxito. Gracias, maestra. Maestro Ildefonso, adelante, por favor. Sí, muchas gracias. Bien, Angélica, pues estamos en esta mesa, como hemos visto, con el énfasis en las herramientas digitales, en los dispositivos, etcétera, y qué bueno que haya esa intención. Hay que tomar en cuenta estas consideraciones que decía la maestra Ivette, me parecen importantes. Entonces,
darles el comentario con tu director o directora, ¿no? Es importante mencionar ahí lo que representa la cantidad de estudiantes respecto al universo, particularmente en los técnicos laboratoristas, ¿no? No son todos, es una parte, tampoco están todos los docentes, ni especialistas docentes. Entonces, nada más ahí para, digamos, mostrar con cuántos de todos estamos haciendo el trabajo. Muy importante lo que te decía la maestra, porque, y comentaba yo a algunos de los compañeros anteriores, las percepciones, ¿no? La atención sostenida, decíamos hace rato, puede que sea modificada no solamente por el uso del instrumento en sí, no solamente por el uso de la herramienta, sino también puede que sea por otros elementos que decía yo hace rato, pero además por quizás la organización del trabajo de aprendizaje que hago. Y quizás con la herramienta estoy involucrando algún otro elemento o algún otro contenido, y entonces también eso ya impacta en la percepción que te interesa, en la atención sostenida que nos decía hace rato nuestro compañero, y eso también está influyendo pues en un cambio, y no se debe tanto a la herramienta, sino a la organización del proceso educativo, a la necesidad de incorporar otra temática quizás. Y es muy importante porque tienes un grupo de control y el grupo experimental. Entonces, quizás en el grupo de control no hago uso del dispositivo, pero sí de un contenido adicional, si es que estoy utilizando uno adicional, si una organización del proceso formativo distinta, si es que estoy haciendo eso, quizás ya estoy utilizando otro espacio, no lo sé, pero toma en cuenta esta posibilidad que puede existir y que también puede incidir en el impacto en la percepción y el impacto en el aprendizaje que te interesa, o el impacto en la atención sostenida que le interesaba hace rato a nuestro compañero. Entonces, considerar igualmente, pues, de que el que tengamos la participación de diferentes actores y que ya nos han dado su opinión, su versión, su explicación, sus propuestas, pues no vamos a quedarnos con eso, obviamente. Es decir, ¿qué digo yo como investigador? Ya opinó el estudiante, ya opinó el experto, ya opinó el profesor, ¿no? Pero si voy a hacer algo respecto al uso del celular, o al menos voy a concluir algo respecto al ello en estas sesiones de laboratorio, muy bien, tengo ahí al menos 3 opiniones, aunque la pregunta, como dijo la maestra, es la misma, pero además de eso, ¿qué digo yo? Y si las preguntas son distintas, digamos que ad hoc a cada público, pues habrá seguramente otros resultados, pero aparte de eso, insisto, ¿qué es lo que como investigador, investigadora en tu caso, Angélica, dices tú, ¿no? Hay que tomar esto en cuenta. Entonces, la capacitación, obviamente que tiene que estar presente para el profesorado de este grupo experimental, y si hubiera algún cambio ya para toda la especialidad o todas las materias, bueno, pues tendrá que ver que haya el soporte debido, pues en las disposiciones institucionales, y esto, si bien no es objeto del análisis, sí puede ser de la recomendación para la mayor utilidad a tu trabajo terminal. Es importante indagar esto y es importante tomar estas consideraciones que aquí estamos haciendo con la idea de la mejora, de la precisión, de la consideración de otros elementos
otros horizontes, otras posibilidades, porque tienen esta misma intención de ir creciendo. Pues eso sería todo y yo te agradezco, como les agradezco a los demás compañeros y a la propia universidad por este foro que nos permite estar en la mejora constante. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias, Angélica. Agradecemos la presentación de las personas estudiantes, así como la participación de las y los comentaristas y su asistencia a este 10º coloquio de investigación del posgrado de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, en la cual se están presentando 488 trabajos de estudiantes en 117 mesas diferentes, que serán retroalimentadas por 165 expertos académicos de diversas instituciones de educación superior, tanto nacionales como extranjeras. Les reitero nuestro agradecimiento. Buenas noches. Otro modo de ser humano y libre, otro modo de ser. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Felicidades. Hasta luego, gracias. Hasta luego, muchas gracias por sus comentarios. Adelante.